derecho a la educación, acompáñame a lo largo de este video para revisar los datos, entrevistas a docentes y entrevistas a universitarios. Acompáñenme. El derecho a la educación es la base para que se desarrollen los otros derechos. Este derecho debe contar con 3 características fundamentales. Disponibilidad. Esto quiere decir que tienen que haber los suficientes centros educativos para abastecer a toda la comunidad. La característica número 3 es la adaptabilidad. Esto quiere decir que debe adaptarse a los cambios sociales y a los cambios de las personas. Y la última característica es la aceptabilidad. Esto quiere decir que todos deben ser aceptados en el sistema educativo para recibir este derecho. Que no se le puede discriminar a nadie por razones de su etnia, sexo, género, etc. Pablo del Val y actualmente soy el responsable de formación continua de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de Quito. ¿Qué es para usted derecho a la educación? Bueno, desde mi punto de vista el derecho a la educación es el derecho junto con la salud más importante e ineludible, porque yo creo que es el pasaporte, es la manera de crecer como sociedad y como personas, y por tanto es un derecho ineludible de cualquier ser humano. Yo creo que la educación debería ser gratuita, debería ser de calidad y debería ser para todos obligatoria para poder garantizar una sociedad mucho más desarrollada. ¿Por qué considera que la educación es un pilar fundamental de la sociedad? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Los datos lo manifiestan por sí solos. Las sociedades con una educación más desarrollada, con docentes más preparados, con apuestas innovadoras, son las sociedades que están siempre a la vanguardia y las más innovadoras. Entonces, yo creo que la educación es ese pilar fundamental que garantiza, ¿no? Luego el cumplimiento de los valores que se deben de mostrar desde edades iniciales, ¿no? Entonces, yo creo que la educación, sin un país sin educación sería un país sin garantía de futuro, sin garantía de desarrollo. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales que usted considera son necesarios para impartir una buena educación? Bueno, desde mi punto de vista y con la experiencia que tengo con estudiantes universitarios, yo creo que existen 2 lineamientos fundamentales, ¿no? Por un lado, evidentemente, está la preparación académica. Es innegable que un docente tiene que estar formado y tiene que estar actualizado en los últimos contenidos de su cátedra, pero creo que es más importante, si cabe todavía, ese porcentaje de motivación, de ganas, de interés, de ilusión, ¿no? Por la educación. La educación quizás sea una de las actividades laborales o de las profesiones más exigentes en cuanto a dedicación y entusiasmo, y si en un momento dado un docente pierde esa necesidad de querer empatar con sus estudiantes y de querer sentirse querido, respetado y con ellos, creo que sería difícil una asignatura de calidad. Yo creo que existen grandes profesionales, grandes ingenieros, arquitectos, médicos, biólogos, pero que si no tienen un componente de pedagogía y un componente de motivación, no serán grandes educadores. Para ustedes, ¿qué es el derecho a la educación? Bueno, la educación es un derecho universal y tiene que ser, por ende, gratuito a todas las personas. Ya, y nos pueden ayudar definiendo qué es educación, con una palabra, educación, ¿qué es para ustedes? Con una palabra. Construir. Es un derecho constitucional consagrado en la Constitución de 2008 en Montecristi. En el artículo 26 menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Como tal, también garantiza que la educación sea de primer, segundo y hasta tercer nivel totalmente gratuita. La educación se centrará sobre todo en el ser humano, como lo manifiesta el artículo 27 de la misma Constitución, y garantiza su desarrollo holístico en el sentido de manera integral y su desarrollo social. Mi nombre es Mario Melo, soy profesor universitario y dirijo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Primera pregunta, ¿qué es el derecho a la educación? Es el derecho a adquirir conocimientos de manera sistemática para enriquecer la calidad de vida de las personas. Es un derecho fundamental, está reconocido en la Constitución del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cuándo el derecho a la educación es un deber inexcusable e ineludible del Estado?
En el desarrollo de la teoría y de la práctica de los derechos humanos se ha podido establecer que al consagrarse cada uno de los derechos se genera correlativamente en el Estado un conjunto de deberes, fundamentalmente el deber de respeto, el deber de garantía y el deber de tutela efectiva. Consecuentemente, al haberse consagrado en los instrumentos internacionales el derecho a la educación, se generó también en el Estado sus mismos deberes. El Estado tiene que respetar el derecho a la educación, tiene que generar las condiciones óptimas para su pleno ejercicio y tiene que tutelar los incumplimientos de este derecho. Entonces, con eso cumpliría el Estado sus deberes en relación al derecho a la educación. ¿Qué representa para la docencia universitaria que el Estado garantice una libertad de cátedra? Yo pienso que la libertad de cátedra es un principio fundamental. Es el que permite el que haya un libre flujo de ideas y de posiciones en las aulas universitarias. El que cada profesor dentro del ámbito de su competencia sea capaz de desarrollar su pensamiento crítico, de compartirlo con los estudiantes y de contrastar su posición con las de otros pensadores, otros profesores, otras tendencias de pensamiento. ¿Qué opinión tiene usted respecto de los casos de abusos sexuales cometidos en planteles educativos contra niños y niñas? Me siento sumamente preocupado porque en los últimos tiempos ha habido un conjunto de denuncias respecto a numerosos casos de abusos sexuales a niños y niñas en planteles educativos primarios. Yo pienso que esto es una verdadera aberración. Los niños, niñas, los jóvenes que están ejerciendo su derecho a la educación en instituciones educativas deberían estar en un entorno absolutamente seguro, con todos sus derechos garantizados por el sistema educativo, y se ha podido develar que eso no sucede. Frente a aquello yo veo también con preocupación diferentes respuestas poco coherentes por parte del Estado. Escucho que hay un gran énfasis en la persecución penal de los perpetradores. Yo considero que es absolutamente imprescindible que los procesos penales se inicien, avance y se cumpla su papel de descubrir la verdad histórica y de establecer responsabilidades, pero creo que con eso no es suficiente. Pienso que hay que hacer una evaluación muy profunda de cuáles son los factores dentro de la estructura de los colegios, de la manera como se supervisan las actividades docentes, de la manera como las autoridades están o no están prestas a atender las necesidades, los requerimientos, las inquietudes de los estudiantes. Todo esto tiene que ser evaluado, tiene que ser revisado y tienen que tomarse oportunamente cambios en la política educativa que puedan reflejarse en una disminución de las condiciones. ¿La normativa vigente es suficiente para propiciar el desarrollo educativo de los niños y niñas? Yo creo que estos actos de los cuales hemos conocido en los últimos tiempos demuestran que hay una necesidad imperiosa de una revisión y evaluación de la normativa que rige en materia educativa. Tengo, sin embargo, la impresión de que más allá de la vigencia de normas que son evidentemente incumplidas, lo que hay es una voluntad de mantener en impunidad determinados hechos por parte de las autoridades que precisamente tenían el deber de garantizar los derechos de las víctimas. Hemos escuchado, hemos visto por los medios de comunicación que la información disponible en este tipo de casos, que frente a las denuncias, a las inquietudes de los estudiantes violentados o de sus padres, las respuestas de los rectores o los encargados de los establecimientos educativos, lejos de ser prestas a realizar las denuncias ante las autoridades penales competentes, de suspender al menos a las personas involucradas de sus funciones, fue mantener un manto de impunidad, iniciar procesos administrativos poco eficaces, mientras que las violaciones a los derechos sexuales seguían cometiéndose. Entonces yo pienso que esa actitud se ocasiona menos en debilidades de la ley que en una falta de voluntad por cumplirlas y una falta de eficacia por parte de las autoridades para exigir su cumplimiento y sancionar los incumplimientos. Y bueno, aquí concluye nuestro video. Espero que esto haya sido de mucha información para ti. Y no olvides que tú y yo tenemos derecho a la educación.